Tengo un conflicto recurrente con una persona cercana. Desde afuera parece un problema de comunicación, pero no se resuelve. ¿Cómo se interpreta un conflicto en Iyu? Lo primero es hacer un gesto que suele ser contraintuitivo. En Iyu no preguntamos quién tiene razón, ni siquiera ¿qué pasó? La pregunta inicial es otra. ¿Qué configuración del vínculo está intentando reorganizarse a través de este conflicto? O sea que el conflicto no es un error del sistema. Exacto. En Iyu, el conflicto no es una falla sino un fenómeno de campo. Es comparable a una turbulencia en un río, no es el agua portándose mal, sino una señal de que el cauce, la pendiente o los obstáculos han cambiado. El conflicto indica que el vínculo ya no puede circular del mismo modo que antes. ¿Y cómo se lee esa turbulencia? La interpretamos en varios niveles, siempre de manera integrada. Te propongo una metáfora central. Un conflicto es como un nudo en una red viva. No se lo desata tirando de un solo hilo, porque el nudo pertenece a la geometría de toda la red, no a una cuerda aislada. Desde Iyu observamos 4 planos simultáneos. 1. El conflicto como desfase de ritmos. Muchos conflictos no son choques de valores, sino de sincronizaciones. Uno acelera, el otro necesita pausa. Uno quiere definición, el otro está en gestación. En términos Iyu, decimos que los cuerpos y narrativas están operando en tiempos distintos del mismo ciclo. Por ejemplo, una persona pide respuestas inmediatas, la otra se retrae. No es rechazo, es un ritmo incompatible en ese momento del campo. 2. El conflicto como exceso de carga en un vértice. ¿A qué te refieres con vértice? Imagina el vínculo como una figura geométrica viva, por ejemplo, un domocampo, donde cada vértice cumple una función, sostén, dirección, expresión, cuidado, límite. Un conflicto aparece cuando una función se sobrecarga porque otra no está disponible. Si una mesa cojea, no se reta, a la pata torcida, se observa cómo está distribuido el peso. Si una persona siempre cuida y la otra siempre decide, el conflicto puede emerger cuando el vértice, cuidado, colapsa por exceso. 3. El conflicto como lenguaje indirecto del campo. En Iyu decimos algo clave. El conflicto dice algo que el vínculo todavía no sabe decir de forma directa. No lo leemos solo por lo que se discute, sino por dónde aparece, cuándo se activa y qué cuerpo se tensiona. Como un dolor referido en medicina, duele el hombro, pero el origen está en otro sistema. 4. El conflicto como umbral evolutivo. Entonces, ¿todo conflicto es una oportunidad? No en un sentido ingenuo. Pero sí es un umbral. El conflicto señala que el vínculo llegó al límite de su forma actual. Hay 3 salidas posibles. 1. Regresión, forzar el retorno a una forma que ya no sostiene. 2. Ruptura, separar campos que no encuentran nueva geometría. 3. Reconfiguración, permitir que emerja una forma vincular más compleja. Iyu no prescribe cuál es la correcta. Acompaña a leer con precisión qué está pidiendo el campo. Interpretar un conflicto en Iyu es pasar de la pregunta moral ¿quién falló? A la pregunta estructural que necesita reorganizarse para que la vida vuelva a circular. El conflicto no es el enemigo del vínculo. Es su mensaje más intenso cuando los mensajes suaves ya no alcanzan. Entonces no se trata de resolver el conflicto, sino de escucharlo. Exactamente. En Iyu no resolvemos conflictos. Los habitamos con inteligencia relacional hasta que revelan su forma latente.